Hola, ¿qué tal? En este video tendremos una sesión asíncrona de nuestro curso sobre Hegel y el siglo XIX y vamos a revisar en concreto el capítulo séptimo sobre la religión en la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu, como hemos visto, es un libro bastante peculiar, bastante sui generis, que busca o pretende reconstruir el trayecto de la conciencia, un trayecto idealmente reconstruido para llegar al punto adecuado de la ciencia, para llegar al punto adecuado del saber especulativo. Recordemos que cuando hablamos de ciencia, al menos con Hegel, estamos hablando de filosofía llevada hasta sus últimas consecuencias, llevada hasta su más completo desarrollo. Bien, entonces, retomando algunas claves y algunas coordenadas generales del pensamiento de Hegel, podemos decir sin duda que estamos llegando justo a la parte donde podríamos hablar del espíritu absoluto. Retomando un poco cosas que hemos dicho, podemos decir sin duda que el espíritu absoluto son estas instancias que tiene la humanidad, que tienen los seres humanos para autocomprenderse, para reflexionar sobre sí mismos, para elucidar su propia situación, su propio posicionamiento, para, sí, en términos generales, establecer coordenadas de sentido para su acción, para su obrar, para su pensamiento, para su relación con el mundo, etc. Estas instancias, de acuerdo con Hegel, son precisamente el arte, la religión y la filosofía. Esto lo digo tomando como base un desarrollo posterior de Hegel, que sería, por ejemplo, lo que encontramos en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Pero no hay que olvidar que la fenomenología es, en último término, una preparación para llegar a ello. Y no solo es una preparación, en tanto que varias cosas que son nucleares del pensamiento hegeliano en general, varias cosas que son esenciales del pensamiento hegeliano en general, aquí están abordadas ya, aquí están ya tratadas, aunque no lo estén de la misma manera como son abordadas en, por ejemplo, repito, la enciclopedia, la ciencia de la lógica o la filosofía del derecho. Bien, entonces tenemos estas instancias, ¿no? Nada más un poco antes de entrar propiamente en materia, un poco antes de entrar propiamente en nuestro objeto de estudio el día de hoy. Arte, religión y filosofía son las manifestaciones o los momentos del espíritu absoluto. Son las instancias que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo para comprenderse de mucho mejor forma a ella misma, de volver sobre lo que ella ha hecho, sobre lo que ella ha logrado, y tratar justamente, repito, de determinar su lugar en la naturaleza, en el cosmos, etc. Son, vamos a decirlo así, las perspectivas más amplias y más generales que dispone la humanidad para autointerpretarse, para autocomprenderse. De hecho, nosotros podríamos decir que arte, religión y filosofía versan y tratan sobre los mismos objetos, pero que tienen distintas maneras de aproximarse.
Por ejemplo, el arte, tal como Hegel lo entiende, obviamente hay algunas divergencias y diferencias históricas respecto a nuestro propio momento, pero el arte apela a la belleza, apela justamente a la sensibilidad, está todavía en un plano, vamos a decirlo así, sensible. Hegel, por ejemplo, en sus lecciones de estética define la belleza como la manifestación sensible de la idea. Y bueno, tiene sus propios recursos, tiene sus propios tiene su propio modus operandi, pero esto de alguna forma tiene ciertas limitantes, de acuerdo con Hegel. Igualmente, el discurso religioso, que es simbólico, que es alegórico, que pues de alguna forma está atado a veces, por ejemplo, en algunos casos, determinadas mitologías, o está atado igualmente a ciertas formas de la sensibilidad. Bueno, la religión será igualmente importante, igualmente nutre y aviva la imaginación humana y permite a los seres humanos autocomprenderse de un determinado modo. Sin embargo, el discurso más amplio, más general, que puede dar cuenta de sí mismo, es, a juicio de Hegel, el discurso filosófico. Entonces, de lo que se trata es de llegar a ese último punto, ¿no? De lo que se trata es de llegar a ese punto donde llegamos propiamente al saber conceptual, llegamos al terreno justo de lo que Hegel denomina el Begriff, ¿no? El concepto, y esto en contraposición a, y vamos a ponerlo quizás en estos términos, a la representación, a la Vorstellung, que todavía es prevalente incluso en estas formas como lo serían el arte y la religión. La religión y el arte presentan, exhiben determinados contenidos a partir de ciertos medios sensibles, a partir de ciertos recursos visuales, simbólicos, alegóricos, pero de alguna forma faltaría dar ese último paso a entender de Hegel. Pero bueno, eso solo como una recapitulación de algo más genérico, ¿no? Más general. Recuerden la estructura más amplia que ya les he delineado de la filosofía hegeliana a partir justo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Tenemos la ciencia de la lógica, tenemos la filosofía de la naturaleza, tenemos la filosofía del espíritu, que obviamente la filosofía del espíritu pues tiene mucha relación, ¿no? La filosofía del espíritu madura pues tiene mucha relación con lo que Hegel prepara en su fenomenología del espíritu, ¿no? Va sentando justo muchos precedentes, va abordando ya ciertas temáticas, ya va allanando el terreno, ¿no? Pero entonces lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu, y en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas tenemos el espíritu subjetivo, que serían discusiones que hoy en términos generales podríamos denominar de antropología filosófica, de psicología, básicamente. Luego vendría el espíritu objetivo, que sería justo la comprensión, sería precisamente la comprensión del ser humano a partir de sus instituciones sociales, de su comportamiento social, la dinámica normativa que rige, que es prevalente entre los individuos en su interacción. Eso sería, digámoslo así,
core, ¿no? La médula de el espíritu objetivo, a partir justo de esta noción vertebral que ya hemos tratado en alguna medida, aunque con referencia al mundo antiguo, sobre todo en la fenomenología, que sería la eticidad, ¿no? La Sittlichkeit. Esa es la noción vertebral al final del día del espíritu objetivo, de acuerdo con Hegel. Y después tendríamos el espíritu absoluto, que es absoluto en tanto que su saber parece ser el más privilegiado, las instancias más comprensivas que tiene el ser humano para forjarse una imagen, una noción y en último término, pues un concepto de sí mismo y de la realidad. Bien, bueno, entonces estamos justo entrando al terreno de la religión, después de haber revisado, después de haber estudiado esta noción de reconocimiento y de perdón, ¿no? Después de haber analizado este conflicto que se suscitó entre el alma bella y el juez moral, que de alguna forma rompe con distintos esquemas y trasciende distintos esquemas de la moralidad en su concepción moderna. Recuerden que habíamos dicho que eso podría verse como un desenlace de un confrontamiento crítico con las posturas de Kant, de Fichte, de los románticos. Llevado esto hasta sus últimas consecuencias, nos damos cuenta que en último término, este reconocimiento legítimo de alguna forma abre un nuevo horizonte de acción, de interpretación para los seres humanos. Solo en esa interacción que se da en un ámbito de comunidad, ¿no? En un ámbito de intersubjetividad, pues podemos llegar a un punto de partida completamente diferente, de forma tal que podríamos decir incluso que los seres humanos son distintos en comunidad que tomados aisladamente. Tomados aisladamente prácticamente desde la perspectiva hegeliana serían pues serían como abstracciones, ¿no? Es decir, Robinson Crusoe es una especie de abstracción, es como una especie de accidente de la historia, pero de alguna forma la comprensión natural de los seres humanos siempre se da en comunidad, en un dinamismo entre individuos que tienen prácticas, que tienen instituciones, que están dispuestos a aceptar los claims de los otros, pero también a levantar sus propias exigencias, levantar sus propios claims sobre distintos aspectos de la realidad, ya sean teóricos, ya sean científicos, ya sean éticos, ya sean políticos, ya sean sociales, etc. Bien, justo también cabría decir entonces que esa experiencia del perdón, esa experiencia del reconocimiento que inaugura un nuevo paso, pues nosotros podemos quizás ya desde nuestro punto de vista más adelantado o más avanzado en la historia o en la narrativa que Hegel presenta, pues podemos claramente ver ahí un aporte cristiano, ¿no? Un aporte justamente o decisivamente religioso, es decir, ese horizonte de una comunidad de individuos que se pueden interpretar a sí mismos como libres, pero que están dispuestos a tratar a los semejantes, al prójimo, en conformidad, ¿no? De una forma digna, de una forma respetable, de una forma honorable, buscando procurar sus intereses, estando abiertos a la experiencia del perdón, todo esto, pues nosotros podemos claramente identificar con ello
pues varias nociones claves medulares cristianas. Parte, como podríamos decirlo, del genio del cristianismo es justamente haber abierto ese horizonte de un modo muy particular. Y Hegel le interesa justo tratar de estudiar cómo es que se llegó a aquello desde, vamos a decirlo así, un rastreo genealógico de las religiones. Es decir, esta experiencia de la moralidad que tiene que trascenderse y que lleva al perdón, en el capítulo precedente que analizamos, pues es un poco abstracto todavía, ¿no? Habría que justamente terminar de revisar como los antecedentes, tratar de revisar, sí, todas las condiciones que presentaron una base, que fungieron como una base para que una noción de este tipo pudiera llegar a tener lugar. Entonces, pues va de vuelta, ¿no? Va para atrás. Vamos a tener que volver sobre nuestros pasos. Por eso, este extraño libro que es la fenomenología del espíritu, vamos a tener que volver sobre nuestros pasos. Aquí ya estábamos hablando de la religión, estábamos hablando de la ilustración, de la época del terror, después vimos todos estos conflictos que podrían suscitarse en el seno de la filosofía práctica kantiana, en la filosofía práctica fichteana, todo esto que nos arroja este conflicto entre el alma bella y el juez moral, etcétera, todo eso que parece ser pues muy moderno, muy pues en la época prácticamente de Hegel, si lo tuviéramos que rastrear o posicionar esto históricamente, bueno, pues ahora sí que va para atrás y nos regresamos siglos para ver el decurso histórico de las religiones, para tratar de analizar precisamente en qué medida ellas han arrojado una luz o un concepto distinto sobre el ser humano y la propia comprensión que tiene de sí mismo y la propia noción que puede llegar a tener en último término de una noción, la última, vamos a decirlo así, la última forma que tiene de comprenderse en el marco de una comunidad. Bueno, Hegel realiza un análisis de las religiones donde encontramos precisamente un desarrollo dialéctico. Eso es interesante, eso es novedoso. Hegel va a presentar la idea de que la historia de las religiones puede verse como una forma de progreso y de depuración. Obviamente esto es sumamente cuestionable, ¿no? Obviamente cada vez que he expuesto esta temática siempre hay objeciones, siempre se pueden hacer matices, y una de las cosas que llama muchísimo la atención, ahorita se verá, pues es que Hegel deja de lado en su reconstrucción pues religiones muy, muy importantes, ¿no? Deja de lado religiones muy, muy destacadas, muy eminentes. Pero bueno, justo eso ya a estas alturas no tendría que sorprendernos en ningún sentido, toda vez que hemos visto que la fenomenología no es que propiamente trate de eventos en su estricto decurso cronológico, sino que es, como les he venido diciendo desde un principio, una narrativa ideal, ¿no? Una narrativa ideal no en el sentido de perfecta, bueno, quizás el propio Hegel la concebía como perfecta o súper bien lograda, ¿no? Pero ideal en el sentido de tomar momentos y figuras
a lo largo de la historia muy destacadas, muy eminentes, mostrar como su relación, su interconexión, eventos históricos que igual pueden tener una distancia temporal, pero que se ve que hay conexiones, que hay movimientos similares desarrollándose, que si se toma uno y si se toma el otro y se hace una especie de comparación, se ve que uno podría leerse como una respuesta al otro. Es en ese sentido ideal que se hacen muchas revisiones a lo largo de la fenomenología del espíritu. Por eso estos movimientos, estos vaivenes hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Toda vez que, repito, a Hegel no le interesa hacer una historia lineal de el desarrollo perfecto de la humanidad como tal, ¿no? Así como si esto fuese sin más una línea que va, ¿no?, a desembocar en el espíritu absoluto, sino que más bien quiere mostrar cómo distintos eventos, distintas épocas, distintas figuras de la conciencia pueden leerse en una determinada clave, ¿no?, en una determinada secuencia que nos prepara a nosotros como lectores del libro para asumir el punto de vista de la ciencia. Eso creo que es lo que hay que apuntar y eso es lo que hay que destacar. Es decir, Hegel no es un historiador propiamente, sino que lo que él está buscando es preparar a su audiencia para llegar a un punto de vista tal que, llegado a él, sea casi como irrenunciable, dado que habría mostrado previamente que otras maneras de aproximarse a la realidad, otras maneras de interpretarla, otras formas de su estudio, presentan dificultades y presentan aporías. De hecho, en esa medida podemos nosotros decir que en esa medida nosotros podemos decir que ¿cómo decirlo? La fenomenología ha sido como una especie de curso o trayecto negativo, ¿no?, donde visiones se van desbancando, donde visiones se van superando, donde visiones se van trascendiendo, pero claro, dentro de ese proceso de la Aufhebung, donde lo que se supera se preserva, lo que se supera se conserva en algún sentido y no se descarta el todo. E indirectamente, como les digo, vemos tesis acerca del propio sistema hegeliano ya en su forma más madura, ya aquí claramente anticipadas o claramente ya jugando un papel destacado, ¿no? O sea, toda una serie de cuestiones como el papel de la historia, de la intersubjetividad, de la comunidad, del reconocimiento, de la dialéctica, de estas visiones holísticas, las críticas a las abstracciones, a las visiones unilaterales, todo eso está, vamos a decirlo así, aquí ya, y después va a seguir jugando un papel. Entonces, es en ese sentido que la fenomenología no debe de descartarse simplemente por ser una especie de preludio, porque como yo les decía, es un preludio o una propedéutica que al propio Hegel en un momento dado se le fue de las manos, ¿no? Una propedéutica que pues de alguna forma fue como un hisopo radiactivo que al final terminó develando sí ya aspectos muy determinantes de su sistema. Y al final del día, creo que esto no lo he mencionado tanto, o no lo he mencionado, ahora que recuerdo, pero es en realidad este texto, más que ningún otro, el que ha tenido pues una influencia en la posteridad filosófica. Es decir, claro que hay gente, claro que ha habido lectores
de la ciencia y la lógica, de la filosofía del derecho, de la enciclopedia, pero en comparación con la fenomenología, la influencia de estos otros textos ha sido mucho menor. Siempre se ha tomado a la fenomenología para bien o para mal. Yo creo que Hegel se sentiría un poco incómodo con esto porque, repito, a su juicio él estaba aquí sentando apenas las bases, pero lo que es un hecho es que este ha sido el texto de Hegel más destacado en términos de su recepción y de su injerencia en otros filósofos. Bueno, habiendo dicho esto, pasemos entonces a la religión, a esta forma, a este momento del espíritu absoluto. Ahora, es interesante, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué religión? ¿Por qué simplemente religión y no también arte? ¿No? Bueno, el arte aquí también va a jugar un papel importante, y esto lo podemos quizás ya anticipar por lo siguiente. Nosotros tenemos una concepción muy determinada de lo que es el arte, ¿no? Para nosotros el arte casi podríamos afirmar es lo que vamos a ver al museo, es lo que vamos a ver a, a sí, a un determinado museo, a una exhibición, a una galería, o es lo que, no, es literatura, son los libros, pero de alguna forma esa conciencia o esa diferenciación respecto a la religión es algo más bien moderno. Es decir, a un griego, ¿no? Sobre todo ahorita vamos a analizar o decir mucho acerca de los griegos, pues para un griego la divergencia, la diferencia entre religión y arte no era operativa en realidad, ¿no? Las tragedias, por ejemplo, que va a ser algo que volveremos a retomar, pues no es que fuesen como ir a la ópera simplemente, ¿no? Sino que tenían un significado religioso, tenían claramente una pretensión de presentar aspectos decisivos acerca de la divinidad, de la injerencia de los dioses en el mundo, en los asuntos humanos, etcétera. Entonces, no es que hubiera ahí, por ejemplo, una divergencia, ¿no? O sea, no era tal el caso que el espectador griego de la tragedia fuese como, bueno, vamos a ir al Cirque du Soleil, o vamos a ir a la ópera, o vamos a ir a tal o cual show, o una experiencia, vamos a tener una experiencia estética, ¿no? Bueno, o sea, sí se daba, pero lo que quiero enfatizar, lo que quiero subrayar, es que esa diferencia entre arte y religión no era en contextos antiguos operativa en lo absoluto. Es decir, también en el caso egipcio, pensemos un poco las pirámides, por ejemplo, bueno, quizás las contemplemos como piezas maestras de la arquitectura. Sin embargo, pues tenían justamente ese significado religioso. Nadie las hubiera considerado desde ese seno o desde esas coordenadas únicamente en términos de su logro arquitectónico, sino tenían justamente un papel simbólico, un papel muy destacado en ese sentido. Bueno, Hegel hace una reconstrucción que, repito, ya de antemano voy a ir descartando esta objeción. Es una reconstrucción parcial, ¿no? Es una reconstrucción selecta, no ahonda, no aborda todas las religiones, pero no es ese, en definitiva, su objetivo, ¿no? En definitiva, ese no es su propósito. Él comienza un estudio hablando de lo que él llama la religión natural, y la religión natural, a juicio de Hegel, son estas religiones que podríamos básicamente identificar históricamente por lo que él presenta aquí con la religión persa,
con la religión hinduista y con la religión egipcia. De alguna forma la religiosidad natural de los seres humanos para Hegel pasa por identificar la divinidad con un objeto de la naturaleza o identificar la divinidad con la naturaleza misma. Es decir, como alguna fuerza, como algún poder que subyace a todo lo que vemos, a todo lo que observamos, y paulatinamente, progresivamente, dialécticamente, podríamos decir, en jerga hegeliana, esto se va a ir depurando y esto se va a ir haciendo cada vez más complejo. Pero bueno, quizás nada más leer algún brevísimo fragmento, ¿no? Porque antes de hablar del inciso A, que es la religión natural, tiene Hegel una pequeña caracterización de la religión en términos más o menos genéricos. Por ejemplo, dice, el espíritu que se sabe así, esto está en la 364, el espíritu que se sabe a sí mismo es en la religión, de un modo inmediato, su propia autoconciencia pura, ¿no? O por ejemplo, dice Hegel, en algún momento, que la religión, estoy en la 365, hace que el sujeto devenga efectivamente real y objeto de su conciencia. O bien, por ejemplo, podemos leer, y esto como que justifica este análisis, digámoslo así, ideal de las religiones. Solamente el espíritu, esto en la 365 igualmente, solamente el espíritu en su totalidad está en el tiempo, y las figuras, que son figuras del espíritu total, como tal, se presentan en una sucesión. En efecto, solo el todo tiene realidad efectiva en sentido propio y por tanto la forma de la libertad pura frente al otro que se expresa como tiempo. Es decir, no podremos conocer adecuadamente la esencia de la religión consumada, ¿no? Ese es de alguna forma uno de los epítetos que Hegel le da al cristianismo, la religión consumada. No podríamos entenderlo, o la religión revelada, no podríamos entender la naturaleza de esta última si no hiciésemos esa especie de análisis previo donde, repito, comenzamos a partir de una religión natural que identifica a la divinidad con la naturaleza, pero cada vez de formas más sofisticadas. Entonces, a ver, quizás voy a hacer un poco como en alguna otra sesión asíncrona, una caracterización general y después voy a leer como pasajes selectos que pueden confirmar un poco lo que ya dije y mostrarles que no lo estoy inventando. Entonces, tenemos la religión, por ejemplo, persa, el zoroastrismo, que identifica como poderes de la naturaleza la luz y la oscuridad, ¿no? Son las manifestaciones más eminentes de lo divino, es como un conflicto entre estos dos poderes, obviamente siendo el poder de la luz el bueno y el de la oscuridad el malo. Son como formas sumamente abstractas, sumamente, vamos a decirlo así, inmateriales, pero que después justamente lo dejan a uno en cierto desamparo, ¿no? Y creo que esa es la lógica general de este análisis de las religiones que Hegel va a ir desarrollando, la insatisfacción que podemos ir teniendo en cada paso con una de estas formas o figuras de la religiosidad, ¿no? Es decir, el sol, el culto astral, etcétera. Bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo se relaciona
esto conmigo mismo, ¿no? Con mi propia persona. Y aquí ya voy a arrojar una clave que va a ser importante y que es medular para todo esto. Esta historia de las religiones que Hegel va a presentar, va a ser una historia según la cual lo divino cada vez va a estar más próximo a lo humano. Es decir, las primeras religiones en esta reconstrucción hegeliana están como que muy distantes todavía de la realidad humana más concreta, más específica. Y es poco a poco, es paulatinamente que se va llegando a algo distinto. Bien, entonces tenemos justo esta religión de la luz, esta religión persa, el zoroastrismo, un tanto impersonal, abstracta, la identificación de un poder sobrenatural que imbuye a toda la naturaleza, pero que justamente por ese carácter tan general, pues no se deja nunca propiamente asir en lo más concreto o en lo más determinado. Eso llevaría en un momento dado a un siguiente paso, que dicho sea en este momento, a esta religión, Hegel, al zoroastrismo, aquí la denomina como la esencia luminosa. Después tenemos la religión de la planta y el animal, ¿no? Que hace referencia pues a ese politeísmo hindú donde tenemos justamente plantas y animales como seres divinos. Pensemos justamente en las vacas en el contexto hindú y de cómo esto sigue de alguna forma teniendo una incidencia muy importante incluso hasta hoy en día, ¿no? Hay un politeísmo exacerbado, ¿no? No se pueden contar o enumerar propiamente el número de divinidades en el contexto hindú. Y otra cosa que es, sin embargo, curiosa, manifiesta, es precisamente que empiezan a tener cierta personalidad, ¿no? Los dioses hindúes, bueno, pues son igualmente ya a veces figuras un poco antropomórficas, ¿no? Pensemos, eh, ahorita no recuerdo exactamente los nombres de estas divinidades, pero algunos justo pues tienen cabeza de animal, pero se les representa con un cuerpo humano. Cosa que también va a pasar en la siguiente religión que Hegel presenta, que es la del maestro artesano, ¿no? La religión egipcia, donde ustedes justamente recordarán, obviamente, distintos dioses egipcios que se presentan pues con la cabeza de un águila, de un halcón, etcétera, pero con un cuerpo humano, ¿no? Esa es básicamente como la intención de Hegel de esta revisión, para ir mostrando cómo la naturaleza se va como que elaborando, purificando, y cada vez la divinidad se pone más en relación con el ser humano, ¿no? Poco a poco hay pasos en esa dirección. Algo que quizás también habría que destacar, ¿no? De esta religión de la planta y el animal, esta religión hinduista, es que, bueno, estos espíritus animales que rigen y gobiernan los asuntos, pues fijan también una concepción bastante específica sobre la sociedad en un sistema que hasta la fecha igualmente se preserva, que es este sistema de castas, el famoso sistema de castas hindú, que, bueno, pues si tú eres de tal o cual casta, eso significa tal o cual posicionamiento social, y que es un orden inamovible, ¿no? Es un orden fijo, es un orden natural que no puede ser violentado en ningún sentido por la libertad humana. Bueno, eso a Hegel justamente, y me imagino como a muchos de ustedes, les podría causar
un conflicto, ¿no? O sea que, bueno, a ver, tú ya eres de esta casta y no importa tu mérito, tu talento, ¿no? Si eres, por ejemplo, de esta casta de los parias, pues ni te acerques al resto de la sociedad, vas a ser un mendigo, mantente como al margen, ¿no? Y ese es tu rol y ese es el lugar donde te corresponde. Bueno, eso contrastará ostensiblemente con la religión de la libertad, que a juicio eh, de Hegel sería el cristianismo, y las oportunidades y la concepción que éste arroja de la propia persona. Bueno, todavía no leeré los pasajes, estoy todavía en este momento de la caracterización general, que a ver, ¿no? Obviamente un historiador de las religiones, pues mucho más científico que Hegel, se escandalizaría. Por ejemplo, el zoroastrismo es una página y media, la planta y el animal es una página, el maestro artesano es igualmente, aquí son dos páginas y media prácticamente. Es imposible suponer que Hegel pretendió hacer como un análisis exhaustivo, ¿no? Y por eso siempre, repito, cuando a veces he presentado esto, he visto que se discute, pues uno trata de decir, no, pero a ver, existía ya esta concepción en esta religión, o si analizamos estos textos sagrados más detenidamente, bueno, no es el propósito de Hegel, ¿no? Quizás obviamente se le podrían reprochar tener distintos prejuicios, distintas preconcepciones de lo que debería o no valer en términos religiosos, pero bueno, este es el desarrollo que él nos presenta, ¿no? Un desarrollo donde desde la naturaleza vemos una concepción, ¿no? Más bien, partiendo de la naturaleza, el ser humano trata justo de ir desarrollando una concepción más lograda de la divinidad. Y después llegamos justo a este terreno del maestro artesano, donde, por ejemplo, aquí Hegel le va a interesar mucho justo este, este tema de las pirámides, ¿no? Y de cómo a partir casi como de una construcción arquitectónica se busca construir un puente hacia el otro mundo, ¿no? O sea, la pirámide, y esto justo puede conectar muy bien con los desarrollos que presenta más adelante Hegel en sus lecciones de estética, ya en su periodo de madurez, ¿no? Esto me parece, lo verán sí o sí con el profesor Luis Javier, como Hegel tiene una concepción, eh, y esto se conecta mucho, también muchísimo con todo lo que estoy diciendo, según la cual el arte se puede dividir en tres momentos. Un momento que Hegel denomina simbólico, un momento clásico y un momento romántico. Esto es fundamental. Es decir, el arte simbólico es todo el arte anterior a Grecia, pero como hemos visto, arte y religión no están diferenciados. Eh, y aquí lo que se adora o se pone en un primer plano, sí es la divinidad en relación con la naturaleza, pero todo es alegórico, todo es simbólico, en este sentido de que el símbolo apunta a algo distinto de lo que él mismo es, ¿no? Es como una figura que no termina como de sustentarse completamente, ¿no? Es una figura que no termina por validarse, por acreditarse completamente, y por eso como que apunta hacia algo distinto, ¿no? En este caso, en el caso de la religión del maestro artesano, que es como Hegel le pone el título a la religión egipcia, pues la pirámide por sí misma no se entiende, ¿no? La pirámide apunta, debería ser como una especie de puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, tenemos justo
el arte simbólico, después tendríamos el arte clásico, que sería todo lo que encontraremos en Grecia, ¿no? Todo lo que encontramos en Grecia, que habla de una especie de simbiosis o habla de una correspondencia muy íntima entre la divinidad y lo humano, ¿no? Ahí ya no tendremos, y bueno, ya aquí me anticipo, ¿no? Los dioses son dioses humanos, ¿no? No son dioses antropomorfos como Vishnu, como podría ser Ra o Osiris, ¿no? Dioses que tienen, vamos a decirlo así, cuerpos humanos, cabezas animales, o hay representaciones hay mixtas, heterogéneas. En el contexto griego se hace una exaltación de la figura humana, ¿no? La figura humana misma se diviniza y los dioses son dioses humanos, ¿no? No pensemos obviamente en el primer motor aristotélico o en el demiurgo platónico o en el nous o lo que fuese, ¿no? Sino que estamos hablando justo de las religiones o de las religiones históricas o las mitologías históricas, fácticas, ¿no? Y el hecho es que pues, la gente en Grecia no creía en el primer motor aristotélico, sino que tenía pues el panteón olímpico a su disposición y su concepción de lo divino pasaba por lo humano necesariamente. Eso es el arte clásico, es el arte donde, a juicio de Hegel, la belleza se plasma de una forma pues mucho más perfecta que nunca antes y nunca después, ¿no? Prácticamente podríamos decirlo así, y hay una especie como de armonía natural entre hay una especie de armonía natural entre el contenido y la forma de lo religioso, ¿no? Como que lo humano, al ser lo humano el objeto de la reflexión no filosófica, religiosa y del arte religioso, aquí hay una simbiosis lograda, ¿no? Muy consumada. Y en el cristianismo, sin embargo, algo distinto va a operar. Y el cristianismo inaugura la época propiamente de lo que Hegel va a llamar el arte romántico, ¿no? Que ese es siempre un detalle que hay que cuidar con Hegel. Cuando Hegel habla del arte romántico, no se está refiriendo a su única época, a su propia época únicamente o exclusivamente, sino que se está refiriendo grosso modo, al arte que se ha venido elaborando desde la época cristiana hasta su época, ¿no? Hasta su presente, lo cual es muy raro, muy curioso, pero bueno, en términos generales, aquí podría decirse que vuelve a haber una asimetría, porque el contenido de la religión cristiana no puede ser asimilado adecuadamente, es tan profundo, es tan especulativo la religión cristiana, que podríamos decir que no puede asirse adecuadamente por medio del arte. De forma tal incluso que justo es esa asimetría o esa disparidad que no en un principio, pero que después en el curso de la historia va a ir diferenciando en el contexto cristiano occidental arte y religión. Es decir, quizás al principio o durante mucho tiempo en el cristianismo hubo arte sacro, pero la conciencia religiosa moderna, que es la conciencia religiosa que Hegel también va a elaborar o va a estudiar, pues dice, puede ya no justamente casarse con la idea de un arte sacro, ¿no? Sino que puede ver eso incluso como un fenómeno estético únicamente, ¿no? Podemos ir al Louvre o al Prado y ver retablos y retablos y miles de piezas de arte sacro,
sin tener que pues persignarnos en cada instante, ¿no? Sino que podemos contemplar únicamente esto en términos de su logro estético, no pensando que eso sea pues directamente la divinidad, ¿no? Como si podría haber esa creencia o esa consideración, esa concepción en contextos o instancias previas, ¿no? Instancias religiosas previas donde se hace una identificación muy robusta entre la imagen sagrada y el Dios mismo, ¿no? Como si no hubiese ninguna diferencia en ninguno de estos términos. Bueno, obviamente podemos justo entender también mucho a Hegel, pues desde la perspectiva del protestantismo, ¿no? No es que Hegel, ¿no? Que ahí también habría que decir, no es que él suscriba al pie de la letra todo lo que Lutero dice, ¿no? De hecho, Hegel piensa que el protestantismo abre una puerta hacia un determinado tipo de consideraciones, que Lutero es casi como que alguien a quien se debería acreditar por ello, pero no por eso pues habría que pensar que tuvo toda la razón, ¿no? Hegel valora el arte cristiano, pero justo llega a decir en un momento, por ejemplo, en sus lecciones de estética, que el arte en el contexto de la mentalidad o de la idiosincrasia religiosa de su época ya no es un arte que le obliga a uno a hincarse o a postrarse, en el sentido de que el arte mismo o el objeto mismo artístico sea considerado como santo o sagrado. Pero bueno, ese es un poco como que el contexto general que justo permite ya en este último pedazo de la narrativa hacer una diferenciación entre el arte y la religión. Pero bueno, nada más leer quizás unos brevísimos pasajes, ¿no? Para ilustrar cada una de estas cuestiones, ¿no? A ver, por ejemplo, en la esencia luminosa, dice Hegel en la 371, es gracias a esta determinación la esencia luminosa pura de la aurora, que todo lo contiene y lo llena, y que se mantiene en su sustancialidad, carente de forma. Su ser otro es lo negativo, igualmente simple, las tinieblas, los movimientos de su propia exteriorización, sus creaciones en el elemento sin resistencia de su ser otro son derramamientos de luz, son en su simplicidad al mismo tiempo su devenir para sí y el retorno de su existencia, ríos de fuego que devoran la configuración. Bueno, está este poder o esta lucha abstracta que no se entiende su razón o su propósito entre la luz y las tinieblas, ¿no? Esa batalla, ese conflicto entre luz y oscuridad, justo es un poco irracional, ¿no? O sea, como que ¿qué es lo que está de fondo, ¿no? Y eso es también como algo, eh, bueno, también lo voy a ir anticipando, ¿no? Generalmente no me gusta hacer como spoilers, pero creo que esto ayuda a entender mucho todo lo que están escuchando, lo que van a también leer, ¿no? A ver, para Hegel, antes del cristianismo, ¿no? Todas las religiones tienen algo de irracional. Eh, Todas las religiones tienen algo de irracional, ¿no? Algo como mistérico, algo ahí de fondo que no se entiende, que no se comprende, algo que definitivamente tiene un elemento de extrañamiento, ¿no? De algo ajeno, de algo que no casa o no hace como completo sentido. El cristianismo para Hegel no tiene ese problema, ¿no? Es también como algo muy sui generis, muy particular. En el cristianismo estamos en casa, ¿no? Pero estamos en casa precisamente porque puede ser completamente autotransparente, ¿no?
El cristianismo es una religión revelada y la revelación es perfecta, y la revelación puede ser asida en toda su complejidad, pero gracias justamente a las herramientas del pensamiento especulativo, ¿no? Que eso es como una relación muy particular que ya la estaremos explorando en nuestra clase síncrona de la próxima semana. Ahí lo que ocurre es que el cristianismo se vuelve transparente, se vuelve un lugar donde estamos en casa, pero justo a través de la criba o a través del horizonte abierto por la filosofía especulativa. Si no es por eso, todavía la religión cristiana presenta algunas dificultades de acuerdo con Hegel, pero podríamos decirlo así, que obviamente esto desde una perspectiva ortodoxa, cristiana, suena muy extraño. En el cristianismo no hay misterios, ¿no? O sea, todo es transparente, todo es racional, todo puede asimilarse de buena y adecuada forma. Pero bueno, entonces eso respecto de la esencia luminosa. Respecto de la planta y el animal, que son justo estas manifestaciones, la religión hindú, por ejemplo, se dice, ¿no? El candor esto en la 372, el candor de la religión de las flores, que es solamente representación carente de sí mismo, del sí mismo, pasa a la seriedad de la vida combatiente, a la culpa de la religión de los animales, ¿no? Los dioses están enemistados desde tiempos inmemoriales, ¿no? Tienen conflictos épicos que se retratan en el Ramayana, en el Bhagavad Gita, todo esto, pero ¿qué es? ¿Por qué están estos conflictos y por qué nosotros los padecemos? Pues ese es el misterio, ¿no? Pasa la seriedad de la vida combatiente a la culpa de la religión de los animales. La quietud y la impotencia de la individualidad intuitiva pasan al ser para sí destructor. De nada sirve el haber quitado las cosas de la percepción, la muerte de la abstracción para elevarlas a esencias de percepción espiritual. La animación de este reino de los espíritus tiene aquella muerte mediante la determinidad y la negatividad que invaden su inocente indiferencia. Con ella, la dispersión de la multiplicidad de las figuras quietas de las plantas se convierte en un movimiento hostil en las que las consume el odio de su ser para sí, ¿no? Están en ese conflicto permanente, ¿no? Entonces, por eso esa segregación al final del día entre las castas, que cada una parece ir aparejada o protegida por cierta divinidad, por cierto poder cósmico que es incuestionable. La autoconciencia efectivamente real de este espíritu disperso es una multitud de singularizados e insociables espíritus de pueblos, las castas, que en su odio se pelean a muerte y devienen conscientes de determinadas figuras animales como de su esencia, pues no son otra cosa que espíritus animales, vidas animales que se disocian y son conscientes de sí sin universalidad. Bien, eso entonces en lo que toca a la religión de la planta y el animal, ¿no? Y luego, por ejemplo, bueno, esto de la pirámide que les decía, ¿no? La primera forma, por ser la inmediata, ¿no? Es la religión del artesano, página 372. La primera forma, por ser la inmediata, es la forma abstracta del entendimiento y la obra no se encuentra aún en ella misma por el espíritu. Los cristales de las pirámides y de los obeliscos, simples combinaciones de líneas rectas con superficies planas y proporciones iguales de las partes, en las que queda eliminada la inconmensurabilidad de las curvas, son los trabajos de este maestro artesano de la forma rigurosa. En razón de la mera inteligibilidad de la forma, no es su significación en ella misma, no es el sí mismo espiritual. Las obras
solo reciben, por tanto, el espíritu bien en sí, como un espíritu extraño ya muerto. Es decir, las pirámides alojan espíritus muertos, ¿no? No son templos de la vida, son mausoleos, son tumbas en último término, ¿no? ¿Dónde está este dinamismo, esta espiritualidad? Eh, Digámoslo así, el genio egipcio es simétrico, es geométrico, etcétera, pero le falta esa dimensión, esa vitalidad, y esto se aprecia en tanto que eh, la pirámide pues es una tumba de un espíritu ya muerto, ¿no? Como un espíritu extraño ya muerto que ha abandonado su compenetración viviente con la realidad efectiva y que entra él mismo muerto en estos cristales desprovistos de vida. O bien se refieren exteriormente a él como algo exterior al sí mismo y que no existe como espíritu, como a la luz naciente que proyecta sobre ella su significación. Es decir, también se sabe, ¿no? Bueno, no soy un experto en esto, entonces cuando tengamos nuestra sesión síncrona ustedes me podrán corregir, pero según tengo entendido, justo también hay una disposición natural, no natural, pensada, o una disposición en relación con el sol y cómo proyecta el sol a la pirámide y esto, como si la luz justamente permitiera ese tránsito a, a ese reino eh, espiritual o ese reino de los muertos. Sin embargo, es como algo ajeno, ¿no? O sea, como que la pirámide por ella misma no se sostiene, sino solo a partir como de esa proyección externa, ¿no? Lo cual justamente hace compleja e insatisfactoria, ¿no? Hace más bien insatisfactoria eh, esta religiosidad, ¿no? Que dice Hegel no arroja como un verdadero concepto de espíritu, ¿no? Dice en la 374, el maestro artesano mismo, el espíritu entero, no ha aparecido fenoménicamente aún, sino que es todavía la esencia interior, aún oculta, que como un todo solo se da escindida en la autoconciencia activa y en el objeto hecho surgir por ella. Voy a hacer un poco una pausa porque estoy... Una pausa de agua breve porque estoy un poco mal de la garganta. Bien. Bueno, la religión del arte. Les anticipo, ustedes tienen que leer el capítulo o todo lo que dice Hegel de la religión del arte. Esto se los indicaré en el correo que recibirán. Ahí les marcaré las páginas, ¿no? Entonces, aquí iré mucho más rápido, en tanto que precisamente pues ustedes leerán esta parte y yo simplemente les daré la coordenada general, ¿no? Ustedes podrán justamente darle un contenido específico a todo esto que les voy a decir, que únicamente va a ser como el mapa, ¿no? A ver, Hegel, justamente, como les digo, presenta esa visión, ese recorrido, en el cual lo divino cada vez está más próximo a lo humano, ¿no? Los dioses son representados como humanos en el contexto griego. Eh, Repito, los filósofos dejémoslos aparte, ¿no? Aquí lo que cuenta es la religión olímpica, la mitología, y todo ello se concreta en formas humanas, ¿no? En seres que de alguna forma tienen una naturaleza común con nosotros, aunque obviamente también va a haber ese hálito de irracionalidad al final del día, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo de por qué los dioses actúan como actúan, ¿no? Por qué toman las decisiones que toman, etcétera, ¿no? Pero bueno,
la figura ideal entonces es el propio ser humano, ya no es una figura antropomorfa como en el contexto de la religión de la planta y el animal o la religión del maestro artesano, sino que aquí tenemos a la figura humana idealizada, ¿no? Las figuras humanas perfectas, tal y como se nos manifiestan en las esculturas, ¿no? Que la escultura es precisamente la primera manifestación religiosa que Hegel atiende aquí, ¿no? La escultura es ideal, ¿no? Son cuerpos perfectos, son cuerpos como casi casi a todo el mundo le gustaría tenerlos, ¿no? No presentan defectos, no presentan deformidades, son exaltaciones del cuerpo las que ahí se manifiestan. eh, Sin embargo, es un arte frío, ¿no? La escultura, ¿no? Eso eh, recientemente también lo comprobé en las lecciones de estética. Las esculturas para Hegel no tienen interioridad, ¿no? En las lecciones de estética dice algo muy, muy chistoso, algo muy simpático. Como no tienen mirada, ¿no? Son frías, ¿no? Son un poco inexpresivas. Las esculturas no sonríen, ¿no? No tienen ese dinamismo, ¿no? O sea, nos presentan una figura, pero es una figura que en todo caso apenas si ensaya un movimiento, pero está estática y por lo mismo también podemos achacarle cierta falta o ausencia de interioridad. Por lo mismo, de la escultura se pasa dialécticamente a el oráculo, ¿no? Que el oráculo justo pues es una voz, es un discurso, ya es un logos, ya sí, se articulan significados, se articulan sentidos, pero a partir de un trance, ¿no? A partir justamente de un conectarse casi casi como medium con la divinidad. Piensen un poco, digo, obviamente no tiene ninguna pretensión científica ni historiográfica esa película, pero la película de 300, como justo en esa película que obviamente no tiene nada, repito, de científico o de historiográfico, pues Leónidas se trepa a una torre y ahí con los éforos, bueno, pues le casi casi drogan a una muchacha para que ella hable como oráculo y diga o revele algunas verdades. Bueno, igualmente eso es como misterioso, ¿no? Quizás ya hay una interioridad, ya hay discurso, ya hay logos, pero no se entiende esta voz, ¿no? Esta voz del oráculo es una voz incomprensible. Hay misterio, hay de alguna manera, sí, una sentencia que no acaba por sernos transparentes a nosotros mismos eh, y nos habla desde fuera, ¿no? Por ello, Hegel después plantea como el siguiente momento dialéctico de todo esto el himno, ¿no? El cántico, la alabanza, justo que proviene o emana de uno mismo. El himno es lo que vendría de mi propia interioridad, lo que yo canto, pero lo que yo canto pues es también fugaz, ¿no? Esa conexión es de alguna manera transitoria e igualmente quedó después arrojado a el mundo de la cotidianidad, el mundo donde eh, no, no hay esa conexión o esa vinculación con esa espiritualidad profunda que puedo yo obtener o lograr gracias al canto, ¿no? Por lo mismo es necesario justamente como un culto más organizado, ¿no? Entonces, primero tenemos como esta primera triada, ¿no? Que es como hay como dos triadas limpias y como una triada ahí medio rara, que quizás no sea triada, sino otra cosa ahí en medio, pero la primera es esta que les digo, de la escultura, el oráculo y el himno. Después viene el momento del culto, que Hegel ahí abarca un poco de arquitectura, abarca un poco, sí, de las ceremonias o las ofrendas que se
hacen a los dioses, habla un poco del tema orgiástico, las bacanales dionisíacas, y habla del culto olímpico, de las olimpiadas, ¿no? Del deporte como una forma de religiosidad, lo cual es algo muy simpático o curioso. Y bueno, ese sería como el segundo momento, ¿no? En ese segundo momento, lo que ocurre es que justo pues se trata de llevar una vida, vamos a decirlo así, una organización social que permita un determinado culto, ¿no? Se construye un templo, el templo sin embargo es igualmente frío, es solamente un espacio, ¿no? La arquitectura es como un arte del espacio, pero no es un arte de la temporalidad, por lo cual como que todavía también hay cierta incompletud ahí, algo que todavía quedaría un poco faltante, pero bueno, el espacio arquitectónico es eso, ahí se celebrarían los ritos, las ceremonias, se ofrendarían cosas a los dioses, pero después únicamente para después ser consumidas en un banquete, ¿no? Lo cual es un tanto paradójico, como verán, ¿no? Según lo que se nos dice, según lo que se nos presenta en el análisis eh, hegeliano, ¿no? Yo sacrifico o ofrendo cosas, pero que los dioses mismos me otorgaron y que después sí yo mismo también terminaré consumiendo y terminaré disfrutando, ¿no? Eh, Eso podría en un momento dado generar de alguna forma pues también una nueva insatisfacción. Luego, pues las bacanales dionisíacas que pone ahí Hegel, ¿no? Eso se menciona prácticamente ahí de pasada. Bueno, está la juerga, está lo que sea, ¿no? Pero después, justo, pues viene la cruda realidad y de alguna manera dónde quedó todo, ¿no? Y es algo tal como Nietzsche lo vio, tal como Nietzsche después lo relata o lo presenta en el nacimiento de la tragedia, pues lo dionisiaco por sí mismo puede llegar a ser sumamente destructivo, ¿no? Una fuerza avasallante, la sensualidad, los excesos, los placeres, bueno, vivir solo a costa de ello, pues solo puede hacerlo Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? Pero el resto de los mortales a la segunda noche ya muere o a la tercera noche ya muere, ¿no? Eh, Eso un poco, sí, es un análisis curioso que ahí se presenta en la fenomenología y después justo viene como la figura eh, del espíritu vivo en el cuerpo, ¿no? El culto del cuerpo, que pues era el culto de los atletas olímpicos que ganaban gloria, ¿no? A partir de las proezas en las Olimpiadas, que las Olimpiadas, como ustedes recordarán, eran festividades panhelénicas, ¿no? Abarcaban Atenas, Esparta, Tebas, etcétera, ¿no? Macedonia, Creta, como que eran festividades realmente panhelénicas y eran las festividades a partir de las cuales se medía el tiempo, según los griegos, ¿no? Y bueno, se honraba al atleta, el atleta era divinizado, los laureles, representaba el honor de un pueblo, ¿no? Es decir, este culto a la propia naturaleza, a la propia corporalidad, se vuelve ahí manifiesto, pero el cuerpo se marchita. Maradona, una cosa es el Maradona del 86 y otra cosa el Maradona actual, ¿no? Y aunque ahorita veamos a Cristiano Ronaldo como lo veamos, pues veámoslo en 50 años y vamos a ver dónde está, ¿no? Es decir, el cuerpo se marchita, decae, es corruptible y por lo tanto esto pues no puede ser un culto perenne, ¿no? Un culto verdaderamente satisfactorio.
esto me parece interesante, ¿no? Como Hegel lo plantea, que el deporte, bueno, yo creo que sí, esto es históricamente fidedigno, el deporte como una manifestación de la religiosidad, ¿no? Incluso creo que en alguna mentalidad contemporánea pues se sigue pensando o disfrutando del fútbol o otros deportes así, véase si no cierto fanatismo que se provoca y que linda a veces justo en cuestiones dogmáticas, ¿no? Como si alguien puede cambiar de lo que sea menos de equipo de fútbol, ¿no? Bueno, eso justamente podría ser la peor blasfemia. Bien, y finalmente, la última triada que Hegel presenta aquí sería la triada entre épica, entre tragedia y comedia, ¿no? ¿Qué pasa con la épica? ¿No? Bueno, nosotros sabemos que la Ilíada y la Odisea eran justamente pues los cantos nacionales de los griegos, ¿no? A partir de ello se comprendían, a partir de ello se elucidaban, esto era su ideal de paideia, de educación, eh, estos cantos que obviamente se fueron gestando durante mucho tiempo y bueno, nosotros asignamos el nombre de Homero, que posiblemente nunca existió, pero bueno, cabría la posibilidad de que sí. El caso es que estos cantos sintetizan pues historias que fungían como una orientación para casi todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, para cualquier cosa, prácticamente uno podría rememorar versos o pasajes de la Ilíada o de la Odisea y eso podría tener una impronta y una significación. Pero ¿qué pasa? ¿No? También hay una distancia ahí con la divinidad, en tanto que lo que vemos es justo solo una voz que habla, ¿no? La voz del vate, ¿no? Del bardo, del poeta, como le queramos llamar, ¿no? Canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles, ¿no? O sea, y aparte no es él mismo, o sea, es el poeta, pero a su vez él está apelando a una fuerza desconocida, que sería la fuerza de la inspiración de las musas, una fuerza que él no reconoce como propia, y eso también genera una distancia y eso también genera un ruido, ¿no? Como un trance igualmente místico, como tal podría ser el del oráculo que ya habíamos tratado, que no necesariamente se corresponde con una conciencia humana y repito, solo uno habla, ¿no? El arte épico, la poesía épica es el arte donde hay una voz cantante, podríamos ponerlo en esos términos. Bien, luego tenemos la tragedia, que ya tenemos eh, un dinamismo, una acción completa desde muy distintos frentes, ¿no? Y bueno, aunque Hegel no lo va a decir como lo dice Nietzsche, que quizás Nietzsche lo dice de una forma mucho más completa, o sea, el arte griego es un arte total, la tragedia griega es un arte total, ¿no? Porque tenemos justamente danza, tenemos baile, tenemos música, hay cuerpos vivos, hay acción, hay drama, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Por eso Nietzsche va a asociar, ¿no? La tragedia griega con esta concepción de la ópera wagneriana como un arte total, ¿no? Una obra de arte total, o como lo dice, ¿no?, el propio Wagner, una Gesamtkunstwerk, ¿no? Una obra de arte total, completa. Bueno, Hegel como que se aproxima mucho a decir algo así, repito, no lo dice con todas las letras así como lo dice Nietzsche, pero se aproxima mucho. Ya hay una interacción, ya hay muchas y diversas figuras humanas hablando, unas representan a los dioses, pero bueno, ¿qué pasa en estas narrativas? ¿No? Pues igualmente los dioses ejercen una influencia, que también eso pasaba en la épica, dicho sea de paso, ¿no? Pensemos un poco, ahorita les diré algo, pero
los dioses ejercen una influencia, pues, igual, nefasta en muchos asuntos humanos, ¿no? Se pelean, tienen rencillas, se enamoran de humanos, quieren a unos humanos para ellos, igual se dividen en bandos como en la propia Ilíada, ¿no? Pensemos igualmente cómo se resuelve el conflicto entre Héctor y Aquiles en la Ilíada, pues están ahí vaciando unas copas y cuál se vacía primero y cuál se rompe, etcétera. Unos cántaros, bueno, pues casi son como decisiones que exceden por completo el ámbito de decisión humana, y que eso tiene una consecuencia de que la propia acción justamente comparezca como extraña, como lejana, como algo raro. No sé si aquí aparezca el término en esta sección de extrañamiento, pero realmente lo describiría muy bien. O sea, ¿por qué me concibo o me interpreto como un agente que está sujeto a fuerzas cósmicas que operan en él y que a veces tienen consecuencias nefastas, trágicas, que exceden completamente mi margen de decisión, de acción y de control, ¿no? Eso es lo que a Hegel le parece muy problemático. ¿Y qué piensa? Esto lleva, en último término, a la comedia. Eh, bueno, quizás una última cosa antes de decir esto, ¿no? Eh, nosotros, esto habría que ligarlo, todo lo que dice Hegel aquí acerca de la tragedia, también obviamente habría que ligarlo a ese análisis antecedente que tuvimos acerca de Antígona, ¿no? Eh, o sea, también otra dificultad, ya visto esto desde un punto de vista religioso, es que, eh, digamos, esos conflictos o la religión griega, pues todavía no daba a los personajes o a los individuos las libertades para, o las herramientas, mejor dicho, no brindaba las herramientas para solucionar determinados conflictos de la forma más acertada y de la forma más conveniente, más propia, ¿no? Por eso ese conflicto ético entre Antígona y Creonte, ¿no? Que obviamente se viene arrastrando desde, ¿no? Bueno, la raíz radical de todo esto es, es justo la maldición que cae sobre toda la descendencia de Edipo, ¿no? O sea, ese es como el trasfondo como oscuro y extraño y irracional que, bueno, afecta a Antígona y a, sus hermanos y a todos ellos, ¿no? Pero bueno, solo hago ese comentario, ¿no? Que Hegel ya había justo brindado un análisis muy específico de al menos una tragedia muy eminente, muy representativa, y aquí lo que además surge a la vista, ¿no? Lo que se manifiesta además de esto que ya se había observado, según lo cual hay como dos poderes éticos que no pueden entrar propiamente en diálogo. Bueno, hay además ese componente extraño, ajeno, donde igualmente se cree que esos poderes éticos están regidos por unos hilos extraños que no podemos del todo comprender o asir o incluso cuestionar, ¿no? No podemos justo penetrar en su razón de fondo, y eso es lo que también hace que tenga como un hálito de misterio, por ejemplo, las exigencias de la propia ley divina, ¿no? Pensando en el caso de Antígona. Bueno, pues justamente ese hálito de misterio, de irracionalidad, ese sentirse como peones en el juego de ajedrez de los dioses, pues lleva después precisamente a ridiculizar a los propios dioses, ¿no? A no tomárselos tan en serio, a decir, bueno, pues ya estas son cuestiones que no deberían preocuparnos ni afligirnos tanto, y por lo tanto la religión griega, de acuerdo con Hegel, cierra con la comedia, ¿no? Donde los dioses
pueden ser objeto de burla, donde los dioses no comparecen como estas divinidades omnipotentes, sino que ellos también son, repito, objetos de la sorna, de la ironía, a veces incluso de cierta desprecio, de cierta animadversión, y es porque ya nadie se toma esto en serio, ¿no? Porque esto ya no suscita esa veneración, esa solemnidad que sí se venía manteniendo en todos los estadios previos, donde, repito, la intención general, el movimiento general de la religión griega, de acuerdo con Hegel, es aproximar eh, lo humano con lo divino, ¿no? Ese es como el movimiento general que fracasa, que se muestra insatisfactorio, que se muestra todavía irracional, pero eso habrá de cambiar cuando lo divino se aproxime a lo humano, ¿no? Que es justo lo que ocurre con la religión revelada, con la religión cristiana, donde, repito, de acuerdo con Hegel, podremos encontrar finalmente una religión que haga plena justicia a lo humano y donde el humano se sienta verdaderamente en casa, ¿no? Bueno, ese análisis particular, ese análisis más propio, entonces lo haremos en la siguiente sesión síncrona y con ello concluiremos la revisión del apartado de la religión, del capítulo séptimo de la religión, y veremos ya si en la próxima sesión síncrona nos da tiempo, o si no ya será hasta la siguiente sesión síncrona, donde trataremos ya el saber absoluto desde la perspectiva hegeliana. Bueno, eso sería todo por este video y nos vemos próximamente.